Visita el noticiero de la televisión legislativa el señor Edgar Zarango, quien es presidente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo le va, señor Zarango? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la entrevista, licenciado, aquí pues para despejar algunas incógnitas que se han generado en los últimos días. Partamos del tema vinculado a la elaboración del proyecto de Código de Relaciones Laborales. El 1 de mayo anterior, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, en Esmeraldas, un proyecto que se ha dicho aquí no es el definitivo, sino que se trata de un borrador. ¿Ustedes han participado en la socialización posterior de ese documento? Naturalmente, el señor ministro de Relaciones Laborales había hecho llegar el proyecto de Código de Relaciones Laborales a la Asamblea Nacional y también lo entregó en una asamblea de Alianza País en Esmeraldas. En base a eso es que el Frente Unitario de Trabajadores habíamos hecho llegar nuestras inquietudes, nuestras observaciones al mismo. Es decir, hoy se manifiesta que es un insumo. En ese sentido nosotros consideramos entonces que es necesario, a base de los insumos que tenemos ahora, ir construyendo lo que nosotros creemos que es la base histórica para los trabajadores, para la defensa de los trabajadores y naturalmente no solo de los trabajadores organizados, sino de toda la masa laboral en el país. ¿A qué se refiere? Bueno, concretamente en que necesitamos entonces ir incorporando propuestas desde los diversos sectores. El Frente Unitario de Trabajadores había hecho llegar hace 2 años el proyecto de Código del Trabajo, el Código Orgánico del Trabajo, en el cual en base a eso nosotros hemos estado haciendo aportes, mejorando las propuestas. Posteriormente nos hicieron llegar 25 puntos en las que nosotros también hicimos llegar nuestras inquietudes y frente a ello también 25 temas que los conoce la Asamblea Nacional a través de la presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social, lo conoce el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales y naturalmente nosotros hemos estado en un proceso de socialización con todas nuestras organizaciones de base y buscando los caminos que nos permitan también en base a las diferentes organizaciones e instituciones empeñadas en ir elaborando un cuerpo legal, ¿no es cierto? También hemos hecho llegar nuestras propuestas y criterios. Pero ustedes han participado de este proceso de socialización posterior a la entrega de este proyecto el 1 de mayo, porque aquí en la Asamblea, en la Comisión de Derechos de los Trabajadores se han organizado pues algunos foros, algunos talleres y no han estado presentes sus dirigentes del FUT. Mire, nosotros hemos presentado nuestras propuestas posterior a ello. Pero no han asistido a la socialización. Nosotros hemos presentado a la Asamblea Nacional, a su presidenta, en 2 reuniones, en 2 talleres que tuvimos, y ella lo conoce. Yo voy a ser concreto y le voy a manifestar que habíamos hecho llegar en el Hotel Sebastián, le hicimos llegar la primera propuesta, y posteriormente en una reunión que tuvimos de dirigentes sindicales en la sede de Petro, de los trabajadores de Petroecuador, y habíamos conversado con los asesores que también llevaron más insumos, es decir, permanentemente hemos estado haciendo llegar esas propuestas, esos criterios. Posteriormente a ello fuimos invitados a Ambato, yo no pude asistir por tener una representación que me había delegado el Gobierno Nacional, particularmente desde el Ministerio de Relaciones Laborales a la 103 conferencia de la OIT, pero había delegado a un asesor nuestro, al compañero Ángel Bacasela, que intervenga en representación del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Y ustedes en estas socializaciones sí han presentado insumos? Naturalmente, nosotros permanentemente estamos presentando insumos. Hoy estamos buscando, mañana mismo oficializaremos al señor Ministro de Relaciones Laborales el hecho de que nosotros queremos que se integre entonces las 3 mesas que él había ofrecido a finales de abril para seguir construyendo lo que nosotros consideramos debe haber un amplio diálogo, llegar a acuerdos en los cuales nos permitan a todos los ecuatorianos hacer aportes interesantes, aportes importantes para este Código del Trabajo, que no debe ser un código coyuntural, debe ser un código que debe durar, digamos que para los próximos 100 años. Si este código está por los 76 años hoy, pues entonces busquemos un código mucho más allá sostenible en el tiempo y en el espacio. ¿Ustedes se van a reunir mañana, martes, con el ministro Carlos Marx Carrasco? Nosotros vamos a oficializar mañana un pedido al señor ministro. ¿Van a hacer público ese pedido? Naturalmente nosotros no queremos partir de los hechos de hacer público, sino en el marco del diálogo, en el marco de lo que hemos estado trabajando. Lo que nosotros no estamos manifestando de que no se ha trabajado, de que no se ha presentado insumos, de que no han habido inquietudes. Al contrario, lo que queremos es que esos insumos ya se vaya armando un cuerpo legal, ¿no es cierto?, en un diálogo frontal, sincero, directo, que nos permita ya ir, ¿no es cierto?, trabajando con resultados efectivos. Como se ha planteado originalmente este borrador, que
y hablo de borrador porque esa es la palabra que se ha utilizado al menos aquí en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, ese documento presentado por el ministro de Relaciones Laborales. Como está planteado, digo, ¿ustedes insisten en sus reparos calificando como regresivo ese texto? Mire, si se trata de un borrador, pues que nos hicieran conocer entonces cuál es el texto original para en eso poder entonces seguir trabajando. Pero se ha dicho que no hay un texto definitivo. Entonces, definitivamente, si no hay un texto, valga la redundancia, definitivo, entonces busquemos los puntos, ¿no es cierto?, de ese cuerpo que lo denominan borrador y que a nosotros nos entregaron, que dice proyecto de relaciones laborales. Proyecto de Código de Relaciones Laborales. Entonces, en base a eso ha sido nuestras inquietudes. Si fuera un borrador o fuera un simple insumo, hubiese sido como los 25 puntos que nos hizo llegar el señor ministro, el ex ministro Francisco Vacas, pero no vamos a quedarnos en ello, licenciado Vela. Vamos a avanzar, es decir, a buscar los puntos que nos permitan a toda la sociedad ecuatoriana, a toda la masa productiva del país, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, buscar un cuerpo, ¿no es cierto?, legal que nos permita entonces ir consensuando un código que sea, como he manifestado, integrador, que sea protectivo para los derechos de los trabajadores, que no se intente la violación de los derechos de los trabajadores, que no intenten sobre la organización sindical, violación de los derechos constitucionales. Es decir, entonces, en base a eso, vamos armando un cuerpo que sea, como he manifestado, de consenso en la sociedad nacional. Al mismo tiempo, ¿cuál es la opinión del Frente Unitario de Trabajadores que usted representa, señor Sarango, sobre el proyecto de enmiendas constitucionales que en uno de sus artículos plantea que los obreros del sector público dejen de ser parte o de estar amparados por el Código del Trabajo, sino que pasen bajo la égida de la Ley del Servicio Público? Añadiendo pues aquí una disposición transitoria que establece que los actuales obreros, hasta que concluyan su vida laboral, no perderán sus derechos establecidos en el Código del Trabajo. Es decir, en buen romance significaría que esta norma regirá para los obreros en el futuro. Mire, ese es otro punto crítico que tenemos hoy, ¿no es cierto?, en los diálogos. Cuando estamos discutiendo un código orgánico del trabajo, de relaciones laborales, conforme lo ha manifestado el gobierno nacional, pues sale este proyecto de enmiendas. Entonces, existirá el concepto de enmienda, significa una cosa, ¿no es cierto?, y el concepto de reforma es otra cosa. Y cuando se trata de reformas, estamos hablando de que el artículo 229, inciso 3, se está tratando de eliminar un párrafo o un inciso, ¿no es cierto?, en el cual entonces ya significa reforma. Entonces, si significa reforma, es otro... ¿Significa reforma porque atenta derechos? ¿Porque afecta derechos? Naturalmente, mire, las enmiendas significa solamente un agregado, ¿no es cierto?, a una palabra, una frase o un numeral. Acá se está ya eliminando un tema, no un tema, sino un párrafo del artículo 229, que es el tercer inciso. Entonces, ahí nosotros manifestamos que es una reforma que se está realizando a la Constitución. Entonces, es otro el articulado, es otro el mecanismo que tiene que llevar para que se ocurra esta reforma, es decir, la consulta popular mediante un referéndum. ¿Cuáles son los obreros del sector público? ¿Quiénes son catalogados como tales? Son los que están amparados en el Código del Trabajo. ¿Pero quiénes son en la práctica? Por ejemplo, claro, los que realizan trabajo manual, los que realizan, en el caso del sector eléctrico, excavaciones, los que plantan postes, ¿no es cierto? En el caso del sector de la salud, los que hacen limpieza, los auxiliares de enfermería, es decir, en los trabajadores municipales son los que hacen trabajo de limpieza, aseo de las calles, los que hacen, ¿no es cierto?, en el caso de los consejos provinciales, mejoramiento de vías, ¿no es cierto?, los que están, es decir, son obreros que hacen un trabajo manual y naturalmente hoy lo que se está intentando es de que todos ellos pasen al servicio público, en donde es otra la normativa para ellos y en este caso se estaría eliminando se estaría eliminando de entrada la libertad a organizarse. La libertad de asociación. A sindicalización. Que sí consagra el Código del Trabajo. Que sí consagra el Código del Trabajo. Es decir, en el sector público ya no habría en el futuro sindicatos, es lo que creen ustedes. Exactamente, a través de una asociación, y una asociación es otra cosa, no es defender derechos de los trabajadores, sino defender derechos puntuales que tienen que ver solamente con actividades sociales o meramente puntuales como
aniversarios, etcétera. Es decir, no consagra entonces un cuerpo legal desde la asociación para la defensa de los trabajadores. Es naturalmente la organización sindical la que está llamada, ¿no es cierto?, a defender estos derechos, el derecho a organizarse, el derecho a la libre asociación, a la libre sindicalización. En ese sentido, nosotros, pues, es nuestra preocupación, son nuestras observaciones de que si estamos hablando de un proceso revolucionario, entonces revolucionariamente tienen que entrar también los derechos de los trabajadores para seguir constituyéndose en el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos y el desarrollo nacional, y en este caso en la defensa de los derechos de los trabajadores para avanzar en otro proceso que es mucho más integrador. Eso querría decir que, de acuerdo a la visión de ustedes, ejemplo, el Sindicato de los Trabajadores Eléctricos, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, el Sindicato de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMASEO, aquí en Quito, desaparecerán en el futuro. Naturalmente, ese es el concepto que nosotros tenemos, y en ese sentido, pues, consideramos de que deben haber puntos de diálogo que el señor presidente de la República tiene que conocer, o sea, cuáles son los ámbitos de organización. Él lo ha manifestado en múltiples sabatinas, que el trabajador, que el capital humano estará sobre el capital económico. En ese sentido, pues, necesitamos la defensa de los derechos, la defensa de la organización como una base fundamental para avanzar en la construcción de procesos como el que se pretende hoy en día en el Ecuador seguir impulsando. Señor Zarango, gracias por su tiempo. A usted, muchas gracias por la entrevista. Gracias a Edgar Zarango, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, con su visión en torno al proceso de construcción del proyecto de Código de Relaciones Laborales o Código Laboral. Todavía no sabemos si se va a llamar Código Laboral, Código de Trabajo, Código de Relaciones Laborales, que también forma parte del debate. Y, por cierto, su preocupación en torno a la cápite del proyecto de enmiendas constitucionales que podría vincular a los obreros del sector público a la ley del servicio público y ya no al Código del Trabajo como es actualmente. Una pausa.